todavía por escribir respecto a la representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Y de sus orígenes, ¿no, Saray? De sus orígenes vamos a hablar más adelante. Nos decías que tienes ahí datos fidedignos sobre la leyenda alrededor del Señor de la Cuevita. Pero antes, Mónica, quisiera que nos hablaras un poquito de qué se lleva a cabo el día de hoy, este sábado, cuáles son las ceremonias, cuál es la tradición y cómo se vive específicamente en Iztapalapa. Bueno, litúrgicamente hablando, se rememora justamente el momento en que Jesús es depositado en el sepulcro, lo que sucede fuera, evidentemente, del sepulcro, y el momento en que Marta y María, dos de las discípulas de Jesús, van al sepulcro porque necesitan hacer nuevos tratamientos, que era poner pues aceites, volver a envolver el cadáver, porque no lo habían podido hacer por tratarse de un día de Shabbat. Entonces el viernes no podían hacer todo este tipo de cosas, lo hicieron una parte, quizá transgrediendo un poco la tradición, pero tenían que terminar de hacerlo. Entonces van el domingo en la mañana y en ese momento se dan cuenta que el cadáver de Jesús no está en el sepulcro. Hay que recordar que en aquella época a las personas no se les sepultaba de manera inmediata, se les ponía en cuevas para que el cuerpo pues absorbiera los aceites, porque eran prácticamente momificados, y absorbieran todas estas sustancias y que el cuerpo se fuera desprendiendo, descomponiendo poco a poco, pero de una manera más controlada. Por eso ponían el sudario, que era una tela de lino que cubría el cuerpo pues 2 veces, porque era totalmente a lo largo, o sea, se le ponía por la cara frontal y por el anverso, y se le ponía un velo en la cara, una especie de pañuelo, que son los dos famosos, la síndone, y el manopelo, que son dos reliquias que se atribuyen a Cristo, y que uno está en Oviedo, otro está en Turín. Y justamente es lo interesante del Sábado Santo, cómo van los discípulos, encuentran la tumba vacía y se dan cuenta de que pues, no solamente que Jesús no está ahí, sino que se les aparece. Lo ven, incluso está la famosa escena del apóstol Tomás, que no cree que sea Jesús quien está enfrente de él, y toca las heridas. Y ahí es cuando constata, por eso se habla de hasta no ver como Santo Tomás. Es muchas cuestiones de la cultura popular proceden justamente del Sábado Santo. Está la quema de los Judas, y hay otra tradición que es muy interesante, que es el descendimiento de Jesús al Hades, que va en busca de toda su parentela, de toda su progenie y de todas las almas inocentes para llevarlas con él al cielo. ¿Qué es el Hades? El Hades el Shoal es el lugar donde las almas de los difuntos se iban desde la tradición judía. Es como una especie de limbo, porque buenos y malos iban al mismo lado, porque no hay esta idea de la transmigración, aunque ciertos grupos judíos sí hablaban de la transmigración del alma. Y bueno, comentar también, agradecer a quienes nos están acompañando en redes sociales rápidamente, si me permiten, porque durante todos estos días han estado muy activos y pues bueno, muchos de ellos pidiendo que se comenten y se diga lo que están compartiendo a través de las redes sociales. Decirles que pues desgraciadamente por los tiempos y porque todos ustedes quieren ver la representación de Iztapalapa, pues no podemos mencionar sus comentarios, pero sí los estamos leyendo, sí estamos viendo que además está realizando esta conexión entre nuevas generaciones. Vemos, por ejemplo, que mandan saludos a su familia, ¿no? O que etiquetan a alguien para que también se sume a esta transmisión. Y bueno, agradecerles la forma en la que están conviviendo de manera virtual con nosotros. Y es esta manera en la que se lleva a cabo esta tradición de la Pasión de Cristo, este sábado de gloria que ya nos contabas un poco, Beatriz, en torno a que, pues bueno, sucede en silencio. No hay gente en la calle. No hay gente. Yo he estado recorriendo el centro de Iztapalapa el Jueves Santo, el Viernes Santo, y la verdad es que se siente tristeza.
Yo que he experimentado desde hace muchos años esta representación en las calles, en el Cerro de la Estrella, yo he estado allí al pie de la cruz viendo miles y miles de personas que asisten a ver la crucifixión. La verdad es que sí se experimenta este sentimiento de tristeza, de nostalgia, lo decía ayer Tito Domínguez en la rueda de prensa, ¿no? El integrante del COSIAC, porque estamos acostumbrados al trabajo con la comunidad, ¿no? A que toda esta escenificación esté acompañada de los vecinos, no solo de los 8 barrios, sino de otras partes del país y hasta de otras partes del mundo. Entonces sí es bastante extraño el ambiente que se experimenta en este momento en Iztapalapa. Triste, ¿Cómo no, insisto. ¿Cómo no, Saraí? Pues una tradición que lleva a cabo el pueblo, que es del pueblo, que es para el pueblo y que ahora pues no tiene pueblo, está como decías en las redes sociales, y lo importante es que se sigue llevando a cabo, ¿no? Se sigue llevando a cabo esta representación de la pasión de Cristo. Beatriz, Tiempos Nuevos es un patrimonio intangible que como buen patrimonio intangible va añadiendo cada año nuevos elementos de acuerdo a lo que estamos viviendo. Ahora nos tocó vivir esto y allá nos vamos a ir, ¿no? Y es histórico esto en este momento, ¿no? Sin duda alguna, y pues como parte de este hecho histórico, de esta transmisión histórica, nos vamos ya hasta la Catedral de Iztapalapa, donde está dando inicio la representación del Sábado de Gloria. Su preciosísimo cuerpo, estos preciosos aromas. Hoy se cumple el 3er día de su dolorosa crucifixión. Aún siento como el alma se me parte. Y la vida me abandona por la pérdida de mi hijo amado. Espero mi dolor sea comprendido por los soldados y ahora nos permitan, sin temor, ungirlo. María, nuestra pérdida ha sido infinita. Comprendemos tu dolor. El maestro nos ha abandonado para siempre. Y la esperanza que reinaba en nuestros corazones ha desaparecido. Partamos a la tumba de Jesús. Nuestro dolor es infinito. Tal vez, si le vemos por última vez, nos reconforte y nos dé fuerza para comprender que su misión en este mundo ha terminado. ¿Vosotros?
Ya falta poco, vamos. Para esto hemos venido nosotros. Hemos venido. Solo los judíos son capaces de colocar centinelas alrededor de un cadáver. ¡Fanáticos! Fanáticos, fanáticos. Afortunadamente, el plazo de esta guardia vergonzosa terminará en breve. Sí, pronto se cumplirán los 3 días que con tanto temor inspiraban a los doctores del Sanedrín. En cuanto salga el sol, esto habrá terminado. Lo bueno. Ya. Sería una cosa sorprendente que se cumplieran los miedos de esos viejos rabinos. ¿Tú crees? ¿Tú crees en eso? Ya lo creo. Es una broma. Ver salir de su Escucha. propia tumba a un muerto. ¿Están alertas? ¿Qué está sucediendo? Que estar alerta. ¿Han oído? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No fue nada, no fue nada. Sería extraño. No te espantes. Que los hijos de la guerra, Tiene razón. los leones de Tiberio, Así es. Claro. no lo somos, se echarán a llorar de miedo. Como unos cobardes. No somos cobardes. Así No lo es. somos. No crean en eso. Todos tienen miedo. Para nada. No somos cobardes. Claro que no. ¿Crees eso? Yo no creo en nada. ¿Tú crees en eso? Claro que no. Este hombre no va a Es resucitar. algo ¿Tú crees que va a resucitar ese hombre? muertos ¿Tú crees que va a resucite. resucitar ese hombre? Ese hombre tiene miedo. Piensa que sí va a resucitar. Claro que no. Eso es. Es un loco nada más. Pilato nos puede mandar aquí. Nos hacemos. Somos hijos de la guerra. No debemos de cuidar esta tumba de este miserable. Tienes razón. Deberíamos de estar en Debemos batalla, esperar no estar cuidando los días esto. cumplidos. Claro, así es. No, seremos castigados. Así es. Él tiene miedo. Piensa que sí va a resucitar. ¿Tienes miedo? Claro. Pero hay que estar prevenidos. Hay que estar Así es. prevenidos. Por cualquier insurrección hay que estar prevenidos. Clima. ¿Traes más vino? Ya no hay vino. Ustedes acaban de llegar, ¿por qué no trajeron más vino? No nos mandaron nada. Divisas Gil trae. Luego lo esconde. ¿Traes vino? No. Pregúntale bien. Estoy harto de estar aquí. Deberíamos de irnos. No, debemos cumplir la orden. Tenemos que recibir. Si no, Pilato nos dará un castigo si abandonamos razón. esta guardia. Pero es una vergüenza. Tal vez los doctores de la sinagoga tenían miedo de ¿Tienes miedo? A dar cuenta Claro que no. que solo son hechizos de ese hombre. No creas en ese hombre que va a Hay que estar resucitar. prevenidos. No vayan a venir los discípulos de Creo en ese Nazaret. hombre. No vayan a querer Sí, es. robar el Hay que que estar va a prevenidos. resucitar. Los discípulos de este hombre pueden venir a robar el cuerpo. Por supuesto. Los hombres están escondidos. Tienes razón. Hace mucho frío. Hacen caso esos hombres. ¿Qué quieres hacer? Quiero vino. ¿Traes vino? Papá. Papá. ¿Sí está prendido? Hay que irnos. Ya estoy harto, ya hay que Estoy bien irnos. esto. Esta es una guardia vergonzosa.
Solo nos ordenaron venir y ya. No podemos abandonar una guardia. Los dados. Hubiera traído los dados para jugar. Quiero irme de aquí, irme, ir a una batalla. No eres el único. ¿Tienes miedo? ¿Crees que ese hombre va a resucitar? No tengo nada de miedo. Tiene miedo. ¡Cobarde! ¿Qué dicen de ese hombre? Son solo rumores. Eres un cobarde. Hechizos, son hechizos de ese hombre. Él es un cobarde porque ya se quiere ir. Estoy esperando el plazo que han dicho. Largarme de aquí. Así es, tiene razón. Veremos si en verdad va a He estado en resucitar. muchos lugares y jamás había visto esta tontería. Fíjate que guardar y enviar a los hombres de Tiberio a cuidar la tumba de un loco es mi reverencia. En este momento deberíamos de estar en una guerra, en una batalla, no cuidando esta tumba de un miserable. Solo Pilato recibe órdenes. Ese hombre Caifás. Órdenes tan absurdas. Esperemos que nadie cruce ese puente. Estén prevenidos. No hay ¡Alertas! nadie se acerque. Nadie va a poder contra nosotros. La guardia solo nos permite entrar hasta acá. Algo así dices, ¿no? ¿Ya estás cansado? Ya. Ya está cansado. Tiene miedo. Eso es. Tiene miedo. No tengas miedo. No va a resucitar este hombre. Cobarde. Mencionas esto, ¿no? ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido tan extraño? No lo sé. No lo sabemos. Es el clima. Pero hay que estar alertas. Tal vez un trueno. Tenemos que estar alertas. Ese hombre no tiene nada que ver en esto. Tenemos que estar alertas. Sí, ¿qué fue eso? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Este dolor. Ese ruido. Dejamos que avancen ellas, nos esperamos un cachito y luego avanzamos nosotras. Para que no le pisamos el manto a ella. ¿Eh? No, te vas a quedar con ella.
vayan a la sinagoga y cuenten lo que han visto. Pues regresamos al estudio, en lo que, pues bueno, como hemos visto en estos días, se hacen pausas para que se trasladen a los distintos escenarios. Que nos decías, Beatriz, que también toda esta nueva dinámica, ¿no?, que ha sucedido en torno a cómo se desarrolla la Pasión de Cristo en Iztapalapa. También en ese sentido ha sido diferente. Yo lo vi porque he estado presente ahí jueves y viernes, y por la transmisión que están haciendo en vivo ustedes y por los cortes que debe haber en algún momento, pues a ellos les indicaban eso, que había un corte, entonces detenían la escenificación y era cuestión de esperar un rato hasta que les volvieran a indicar que debían continuar. Eso nunca había sucedido. Ellos actuaban y seguían ahora sí que de corrido, y pues las televisoras captaban las cosas tal y como sucedían, pero no había esta dinámica de las pausas. Es nuevo, se adapta a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa a lo que estamos viviendo hoy para subsistir. Ayer decíamos, el que no se adapta no sobrevive. Y Mónica, una de las festividades, pues que la mayoría de las personas, pues es su preferida en este Sábado Santo, es la quema del Judas, ¿no? Ahí a través de esta quema del Judas, pues nosotros trascendemos del personaje de Judas Iscariote y le damos la representación de aquellas personas a las que más podemos repudiar. Háblanos un poquito de ella. Bueno, esta es una tradición popular, o sea, tiene poco que ver. Hay dos cosas que se hacen justo y que se tienen que controlar. Una se controla ya, de hecho, de manera legal, que es tirar agua. El Sábado Santo lo clásico era bañar a la gente, o sea, con baldes de agua y manguerazos. Era algo muy tradicional de la Ciudad de México. ¿No? Porque ahora está penado, hay multas y además días de arresto. Hay días de arresto y me parece que también de servicio comunitario, eso ya no se hace. Sí, eso ya es algo que no existe, pero a mí todavía me tocó así del balde de agua y jugar a que hoy toca bañarse, ¿no? Pero bueno, la otra tradición es la quema de los Judas. Justamente la historia sacra nos dice que después de que Judas vende a Jesús, pues se burlan de él y es escarnecido y tal, y al final con sus 30 talentos de plata, pues se ahorca, se suicida. Y ese es el fin de la historia de Judas Iscariote. Pero lo que se hace y lo que se hizo fue que la tradición ve a Judas como el malo de la película. Y al ser el malo de la película, después de una tradición de pues más de 1700 años, si hablamos de los evangelios canónicos y todo este tipo de cosas, la figura de Judas es, junto con la del diablo, las dos figuras execrables. Entonces entra a toda la psique, a la psique occidental, como la persona que podemos escarnecer, donde vamos a cebar todos nuestros odios y todas nuestras repulsiones, y justo se presta esta imagen, y en México lo que se ha hecho es hacer la figura de los Judas, y bueno, se quema porque es una forma de quemar la maldad. Y esta es una de las tradiciones de Sábado Santo, que ya se ve poco, o sea, sí se ven los diablitos que venden los juditas, pero no es tan común. Es creo que de las cosas que se han perdido, pero persisten en ciertos núcleos.
Se hacen ferias, ¿no? Que Sí. creo que hay una intención por recuperarlo. Justo Claro. muy cerca de aquí, en el kiosco Morisco, se hace una feria de los Judas y no podemos dejar de ir al Museo Dolores Olmedo, donde Claro. se hace esta quema maravillosa, y los altares tradicionales de Dolores, que también, pues, por la situación Están que siendo nos virtuales. están siendo virtuales, es cierto, pero que por esta situación no podemos ir a visitarlos. En Iztapalapa tienen sus altares. Lo hacen también en el santuario de la Cuevita, lo han hecho en años anteriores, pero obviamente hoy no debieron haberlo hecho, no lo sé, por esta cuestión de que más bien iba a ser la representación. Y para el caso de los Judas también se acostumbra a quemar Judas ahí en el centro de Iztapalapa, pero digo, hasta es simultáneo con la representación de la resurrección, porque suceden muy cerca. Cuando venía para acá pasé por el eje 5, en la zona de Apatlaco, que es donde normalmente hay puestos de Judas, hoy no había. La verdad es que todo está siendo afectado por la epidemia que estamos viviendo y padeciendo, ¿no? Por procurar nuestra salud. Así es, Claro. seguir las indicaciones, Saraí. Y nos vamos otra vez, ¿verdad? Es momento de regresar a Iztapalapa a la representación del Sábado de Gloria. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué ocurrió? Cuidado. ¿No ha visto qué ha sucedido? ¡Alto! ¿Quiénes son? Somos la familia de Jesús de Nazaret. Él yace en la tumba que tus compañeros custodian. Por Júpiter, es muy temprano para que un puñado de mujeres se dirijan solas a la tumba de un hombre que las trae por aquí. Es nuestra costumbre ungir el cuerpo de nuestros muertos. Traemos lienzo blanco, mirra y especias. Por favor, permítenos el paso al lugar donde descansa. ¿Qué habla? ¿Está hablando? ¿De qué habla? Que no lo hicieron cuando lo trajeron. Sí, ¿por qué? Así es. Porque la guardia solo nos permitió entrar a depositar el cuerpo Ellas. y la sellaron después. ¿Tú qué dices? Déjalas pasar. Solo son mujeres. Está bien. Solo un enorme ejército podría mover esa enorme roca. Necesitaremos ayuda. Demetrio, despierta. Acompáñanos. Vamos, despierta. Alejandro, vigila el puente. Y a esos sacerdotes que se creen que se robarán ¿Qué sucede? la tumba de Jesús. ¿Qué ha pasado aquí? No puede ser. No puede ser. No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Qué pasa? No hay nada. No es posible. Demetrio, ya has quedado dormido. Culpa es de Demetrio. No hay nada. ¿Cómo puede ser posible? No sé cómo ¡Muévate! hacer eso. ¡Vamos! No puede ser posible. ¡Vamos! ¿A dónde van? ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Jesús no está ahí. No está aquí. Alguien ha robado el cuerpo del maestro. Pedro, ¿has escuchado?
¿Por qué están todas las vírgenes aquí? ¡Se han llevado a Jesús! ¡Se han llevado al maestro! ¿Qué hacemos ahora? Se lo han llevado. ¿Cómo es posible? No creo, Pedro. ¿Cómo puede ser posible? Observa bien que el sepulcro de nuestro maestro no ha sido robado con precipitación. Pues en ese caso, se hubieran entretenido en desatar las cintas del lienzo. Eso es verdad, hermano. Cristo, pues, ha resucitado de entre los muertos. Pues claro, hoy es el tercer día, como así lo dijo. Pues corramos a participar a tan fausta nueva nuestros hermanos. Vamos, Juan. Vamos. Espera. Mujer, ¿por qué lloras tan amargamente? Porque se han llevado a mi señor. Y no sé dónde le han puesto. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has dejado y yo me lo llevaré. Magdalena, Maestro, no me toques, ya que aún he ascendido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles lo que has visto.
Pues regresamos al estudio directo de Iztapalapa, donde pudimos ver uno de los fragmentos de esta representación del Sábado de Gloria, en la que pues tenemos las dudas de los apóstoles y este encuentro. Mónica, platícanos un poco estos comentarios en torno a Magdalena, que no ve hasta que Jesús le habla. Hasta que ve con el corazón. Esa es la idea de la representación, que Magdalena está verdaderamente consternada y de pronto llega alguien y pues ella no voltea a ver. Para ella el dato duro es que el cuerpo de su maestro no estaba donde tenía que estar, y ahí la idea entre los apóstoles, porque son momentos distintos. Por un lado, los apóstoles se dan cuenta que hay una correlación entre la profecía y los hechos que están sucediendo. Y por el otro lado, Magdalena está en el plano humano diciendo, ¿dónde está mi maestro? De pronto llega Jesús y le dice, oye, aquí estoy. No, pero ¿cómo? Y ya lo voltea a ver, pero lo ve con el alma. Y dice, no, sí es. Y por eso le dice, no me toques, que es una de las grandes escenas representadas de los evangelios, el noli tangere, no me toques. Aquí estoy, pero no me toques. No hay necesidad de que me toques porque aquí estoy. Y ese es el mensaje de Jesús. O sea, mis palabras trascienden mi presencia. Y es ahí donde se desemboca en la buena nueva de la resurrección. O sea, las dos mujeres, que aquí nada más se representa Magdalena, que ven a Cristo y son las primeras discípulas que lo ven vivo. Y luego viene la escena de Tomás, donde Tomás dice, a ver, ¿eres en serio tú o no? Y es donde mete las manos Tomás en las heridas. Y ahí es hasta no ver como Santo Tomás. Hasta no ver como Santo Tomás, de ahí vienen muchos dichos. El otro día decíamos aquí, Beatriz, que la frase es que tal persona o tal otra es muy colgada porque no llega, porque llega tarde. Igual, y no sé, viene de Judas, que no llegó precisamente porque se colgó de la muchísima riqueza que encontramos a través de nuestro lenguaje en estos diálogos de la representación de la pasión de Cristo. Son muy nuestros, muy de Iztapalapa. Y bueno, habrá un antes y un después de esta representación del día de hoy. ¿Qué tanto crees que absorba y cuál crees que sea el futuro a través de la transmisión en televisión después de lo que sucede en estas fechas con esta representación? Pues lo que está quedando muy evidente es que esta representación es parte importantísima de las tradiciones del pueblo de Iztapalapa. Tanto así que, bueno, se pudo llegar a un acuerdo para que no se suspendiera. Hubiera sido, creo que, todavía más triste que no se llevara a cabo. Yo sé que nos critican o nos van a criticar más por hacer quizá este tipo de declaraciones, porque obviamente hay personas que no están de acuerdo en que se hubiera llevado a cabo, aun cuando ha sido a puerta cerrada. Pero nunca se puede dar gusto a toda la gente. Yo creo que hubiera sido mayor la crítica si no se hubiera llevado a cabo de la forma en que se llevó. Y la pérdida, ¿no, Saraí? Imagínate nada más la pérdida de no tener la representación y de tenerla después de tantos años. Debe tener una continuidad, sobre todo porque, bueno, está luchando por esta declaratoria como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y el no haberse llevado a cabo quizá hubiera afectado un poco esto. Nos está demostrando la fuerza que tiene esta representación para el pueblo de Iztapalapa. Mucho que documentar con esta edición 2020, porque como hemos dicho a lo largo de estos días, hay otras representaciones, ¿no? Hablábamos de Coajimalpa, que tú nos mencionabas mucho, Mónica, ayer nos decía Bernardo Barranco sobre Taxco, ¿no? Muchos otros lugares, pero bueno, estamos en Iztapalapa. Un agradecimiento a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, que están comentando. Un saludo, por supuesto, a Iztapalapa, que está muy atento de su representación. Y nos vamos hasta la catedral.
¿Quién viene? ¿Quién viene? Alguien se acerca. ¿Quién es? ¿Qué siguió alguien? No. ¿Quién es? Este tío. Es Felipe. ¿Es Felipe? Claro que estoy seguro. ¿Qué haces aquí, Felipe? ¿Qué pasa? ¿Por qué viene así? Que deberíamos irnos a otro lugar. Deberíamos ir. Sí, tiene razón. Debemos irnos. Es muy peligroso. Tiene razón. Así es. Tiene razón, vámonos. Vámonos de Pero aquí. Tadeo, dinos, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que el maestro hubiese querido. El maestro está muerto. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Y pronto lo estaremos nosotros si no nos vamos de aquí. Vámonos de aquí, es muy Vendrá por peligroso. nosotros. ¿Pero qué haremos? Tenemos que irnos de aquí. Vamos, Pedro. Son nuestras vidas, hermano. ¿Quién viene? Cuidado. Hermanos, ¿Qué resucitado? ¿Qué? ¿Ha resucitado? ¿Cómo puede ser posible eso? hermano. Ha resucitado el maestro. ¿Cómo puede ser posible eso? Lo ha resucitado. ¿Qué has dicho? No, hermano. El maestro ha El sepulcro estaba resucitado. abierto. ¿Estás seguro? No Él estaba no el lo cuerpo dijo. del maestro. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Fuimos a su sepulcro. ¿Lo has visto? Fuimos a El su maestro sepulcro y no ha lo resucitado, encontramos. hermano. ¿Lo viste, Pedro? ¿Qué dice? ¿Por qué no me crees, hermano? Fuimos a su sepulcro. ¿No y ha lo sido encontramos. robado? Y ni las cintas del lienzo lo habían Nos desatado. estás engañando, Juan. No, no estoy Hermano, estoy engañando, seguro. hermano. ¿Ha sido robado? No, hermano. Puede que haya sido robado, hermano. No ha sido robado. Ha resucitado. Nosotros desatamos las cintas del lienzo. Recuerden, ¿Lo has visto? hoy es el tercer Estuvimos día. en el sepulcro. Así es. ¿Tú crees eso? Alguien viene ahí. No lo sé. ¿Quiénes vienen? Alguien No se ve. Alguien viene. Alguien viene. No se ve. Tengamos cuidado. Pueden venir ellos. No lo Hay sé. que tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Está muy oscuro. Es María. No lo ¿Qué sé. haces aquí, María? Es María. Escuchen todos. El maestro ha resucitado. ¿Cómo ha ¿Quién? dicho? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo? El maestro. ¿El maestro? Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Ha resucitado? ¿Qué dices? Es absurdo lo que estás diciendo. Eso dice. Jesús ha resucitado. En el camino hacia su tumba estaba un joven que me dijo: ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Jesús no está ahí. ¿Escuchaste eso? Fuimos a su tumba y vimos que habían abierto. No lo sé. ¿Escuchaste eso? Lo buscamos dentro No creo, hermano. y él no estaba ahí. Seguro fue robado. Fue robado, es un delito. No puede ser eso posible. ¿Por qué no nos ¿Ha confundido sido con robado? Yo no lo he visto. No, no ha sido robado. Fuera del sepulcro, escuché una voz que me dijo: ¿Lo escuchó? mujer, ¿por qué estás llorando? Escucha. Luego Escucha eso. dijo mi nombre. Dijo su nombre. Fue entonces cuando lo vi. ¿Lo ha visto? Vi que era Jesús. Caí de rodillas. Levanté mis manos queriéndolo tocar. Era el maestro. ¿Lo has escuchado? Pero él, ¿Lo vio? No lo con sé. su dulcísima voz, No lo sé, hermano. dijo: no me toques, que aún no he ascendido a mi Padre, pero ve en busca de mis hermanos y dile lo que has visto. ¿Crees eso tú, Felipe? ¿Crees eso, hermano? Claro Le que lo estamos creo. diciendo ¿Qué que crees, nosotros lo vimos. Yo le creo. Vimos su sepulcro No sé, hermano. vacío. ¿Nos crees, hermano? Fue robado. Pero hermano. No fue robado. hermano. Esto No lo puede ser sé, posible. no lo sé, hermano. En verdad. No lo sabemos. ¿Será cierto, hermano? Tal ¿Lo ha vez visto? sea cierto. ¿Ha visto al maestro? ¿No Yo nos no creo creen? nada. Ahora me crees, hermano. Así que no nos creen lo que les hemos dicho. ¿Cómo dice? Él ha resucitado. ¿Por qué no nos creen? Ya les hemos dicho todo. Yo hablé con él. Así lo ha dicho. María, ¿Tú? ¿Tú tampoco nos crees? María, vete. Descansa un poco, por favor. ¿Qué es eso, hermano? Está cansada. No, realmente es eso. Puede ser eso, Está hermano. pasando. Entonces, ¿Qué imaginación tiene esa mujer? Puede ser. Seguro hermano. solo fue un sueño. No, Tomás. Sí. No sé, Tomás. ¿Por qué dices no? Está cansado. ¿Imaginación? ¿Su muerte fue imaginación? Yo lo vi morir. Estuve ahí llorando a sus pies. No te creo nada. ¿Por qué no crees, Tomás? ¿No crees, Tomás? Es verdad. Puede que sea verdad. ¿Ellos lo han visto? No creo, Tomás. No creo. Tomás, Son incrédulos. ¿por qué no nos crees? No lo sé. No creo, Tomás. Tú mismo has visto todos esos milagros que hizo el maestro. Pedro, ¿qué le pasó? Pues cuando resucitó a Lázaro, todos estábamos ahí, ¿no es así? Claro que tiene razón. Claro que ¿Qué sí, te pasa? claro que sí.
¿Tú en verdad creíste su historia? Sí, hermano. ¿Historia? Juan, ¿acaso les crees? Sí. Estás loco. Hermanos, debemos creer que no creen. Sí. No sé por qué no no creen en hermano. la historia. No tengo idea, hermanos. Sí, así es. ¿Alguno de nosotros le creyó? Por supuesto. Claro que sí. hermano. Sí, hermano. Vimos una infinidad de milagros de él. Sí. ¿Les crees, Andrés? Le creo, hermano. Yo lo vi. No puede ser. Jaime, ¿les crees? Claro que sí, hermano. Debes creer. ¿Y tú, Mateo? Claro que le creo. No tengo Yo estuve idea, ahí. hermano. ¿Por qué no? Presencié todos los milagros que hizo el maestro. Debes creer, Tomás. Debes creer, Tomás. Debes creer. Debes Ten creer, fe, Tomás. hermano. ¿Por qué no estás creyendo? No seas incrédulo, hermano. Ten fe. ¿Por qué no crees? ¿Qué te hace falta para creer? Debes Pedro, ser fe, hermano. ¿Qué ha resultado? No sabemos. ¿Le crees, Pedro? ¿Crees tú en esa historia? Sí. Ahora comprendo muchas cosas. Pero ¿cómo puedes creerlo? Porque yo estuve en el sepulcro. Porque ella lo dijo. Porque él quería que así fuese. Él quería que todo pasara como estaba escrito. Tiene razón, Pedro. Tienes razón. Yo siempre he creído en él. Pedro. Pero Pedro, tú lo negaste. Y lo negaste 3 veces. Tienes razón. Eres un cobarde. Lo ha negado. Lo negaste. En verdad les digo que si yo no veo las hendiduras de los clavos y no meto mi dedo en el agujero que en ellas hicieron ¿Por qué es así, hermano? y mi mano No lo sé. en la llaga de su Sí, costado, él mismo lo dijo. no creeré. No seas ¿Qué has incrédulo, dicho, Tomás? Tomás. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no Ten crees? fe, hermano. En el maestro. ¡Sí! Lo negué porque soy un cobarde. Todos somos unos cobardes. Acusamos a Judas de ser un traidor, Es verdad. pero todos lo traicionamos. Hermano, así es. Todos lo abandonamos. Todos. Tiene razón. Al menos los del Sanedrín que lo condenaron no lo conocían. Los romanos que lo mataron no lo conocían. Pero nosotros Nadie lo conocía. caminamos con él, Vivimos con él. Lo abandonamos. convivimos con él. Lo hemos abandonado. Tienes razón. Sabíamos que él era el Cristo. Y ahora sí lo traicionamos. Hermanos, ¿no lo veis? Tiene razón, Pedro. Debimos acompañarlo en sus últimos momentos al maestro. Tomás, Crucificar. Incluso hasta morir con él. Y no hicimos nada. si me preguntáis si creo que ha resucitado, sí lo creo, Todos. ya que sé de corazón Ahora nos crees más. que él no nos abandonará Tercer día. Todos creemos en el maestro. y que me ha perdonado y nos ha perdonado a todos. El maestro está muerto. Y con su sangre No seas incrédulo, Tomás. No, Tomás. ¿Por qué tienes ese comportamiento? ha borrado todos los pecados de la humanidad. ¿Por qué no tienes esa fe, hermano? Es verdad. Es verdad. Tiene razón. Tiene mucha razón. El maestro nos ha perdonado y ha resucitado. A todos por igual. Tienes razón. Tienes razón, Tadeo. Él nos perdona. Hermanos, nuestro maestro Jesús fue amado por todo el pueblo. Sí, así es. Tienes razón. Sí. Y aquellos fariseos han cometido el crimen más horrible. Así ha sido. Tienes razón, Juan. Mucha razón tiene. Pues la maldición de Dios caerá tarde o temprano sobre todo el pueblo de Israel. Tiene razón, Juan. Jesús Nazareno era un hombre sin igual. Nuestra pérdida ha sido enorme. Es verdad. Si por lo Muchas menos gracias. hubiéramos tenido el valor de morir junto a él. Fuimos unos cobardes. Pero nadie hizo nada. Todos fueron cobardes. Fuimos unos cobardes. Fuimos Tomás sigue sin creer. Pues somos cobardes. Somos unos No hicimos nada al respecto. Deberíamos irnos de aquí. No nos hubiéramos No hecho tenemos nada, nada que hacer hermanos. aquí en Jerusalén. Debimos crucificar. Vamos al sepulcro.
Velo con tus propios ojos. Hermanos, este lugar es muy peligroso. Vamos, hermanos. Acompañemos. Acompañemos. Alguien viene. ¿Quién se acerca? ¿Alguien se acerca? ¿Quiénes son? Tenemos cuidado. Hermanos. Pueden aprendernos. Tengan cuidado, hermanos. ¿Quiénes son? No sé quiénes sean. Cuidado, te veo. ¿Qué dice? ¿Qué ¿Cómo? dice? ¿Qué está diciendo? Sí. Es cierto. Te ¿Ves, creo. hermano? ¿Ahora nos crees? No le crean. Seguro es una trampa. No es así, hermano. Claro que no. Jesús ha resucitado. Él lo está diciendo. Lo está diciendo. Tomás te lo está diciendo. Escucha, Tomás. ¿Por qué no crees? Escucha, Tomás. Lo ha Mis visto. compañeros y yo le hemos visto. Es absurdo. Vamos, Tomás. Vamos, Tomás. No seas de poca fe, Al Tomás. sepulcro. Llévanos a ese lugar, hermano. Me voy de Jerusalén. Vamos, Tomás. Hermano, Vamos. Nos das un incrédulo. No seas incrédulo, ¿Por qué no Tomás. cree, hermano? No lo sé. Vamos. ¿Qué le Tiene sucede? que Es creer, absurdo lo hermano. que dice. Tienes que creer, Tomás. hermano, tienes que creer. El maestro ha resucitado. Así como le vimos Yo le crucificar. creo, Tomás. Son incrédulos. Nosotros le vimos crucificado. Pero también le Nosotros vimos le todos sus milagros. ¿Por qué no le crees, Tomás? Vimos ¿Por qué todos no sus crees? milagros. Y tú también estuviste ahí. Se le ha visto resucitar, Hombre de hermano. poca fe. He visto al maestro por mucho tiempo. Tenemos que ir a su encuentro. Pero ¿por qué no crees, Tomás? ¿Por qué no crees, Vamos hermano? todos. Vamos, Está pasando, Tomás. Tomás. Tiene que creer, Tomás. No seas incrédulo, por favor. Seguro es una trampa. No puede ser una No trampa, sean hermano. ingenuos. Jesús No ha seas incrédulo, resucitado. Tomás. No, Tomás. Vamos. Tú has presenciado todos los milagros del maestro. Así es. Pues ahí tenemos parte de la representación de la Pasión de Cristo, la duda de los apóstoles, Saraí. Y quisiera yo preguntarte, Beatriz, me decías hace unos momentos que has hecho investigaciones profundas relacionadas con la leyenda de el Señor de la Cuevita y sobre la epidemia que azotó Iztapalapa en el siglo XIX, en 1833, y los registros históricos que coinciden muchísimo con la leyenda. ¿Podrías hablarnos un poco más de esto? Claro, bueno, son dos leyendas en relación al Señor de la Cuevita, pero vamos a dejar de lado la que tiene que ver con el origen de la devoción y nos vamos hasta 1833, que es cuando sucede esta epidemia de cólera morbus, de la que nos habla pues la misma comunidad que por esa epidemia acudieron en procesión al santuario del Señor de la Cuevita para pedir que se detuviera esa epidemia. Y que a los pocos días eso sucedió, entonces consideraron que sí les había pues otorgado ese milagro y prometieron que cada mes de septiembre iban a hacer una festividad para recordarlo. Y también se cuenta como una de las versiones del origen de esta representación que prometieron hacer la representación de la pasión y muerte de Cristo, aunque no inició inmediatamente, fue hasta 1843, 10 años después. Uno como historiador pues le da mucho valor a las leyendas, por supuesto, pero siempre buscamos más allá, ¿no? Entonces yo quise constatar más datos respecto a la epidemia del cólera y fui a la parroquia de San Lucas porque en esa época se seguían haciendo los registros de defunciones en libros, les decimos libros pero son cuadernos, ¿no? Donde a mano escribían las defunciones y ahí están los registros. Yo hubiera querido dar datos precisos, es imposible. El mismo libro dice, son tantas las muertes que no nos da tiempo de registrarlas. Se están haciendo en papelitos sueltos que después vamos a registrar. No existen esos papelitos sueltos, no sé si de verdad existieron en algún momento. Entonces no podemos tener una cifra exacta de las personas que fallecieron por la epidemia del cólera en el pueblo de Iztapalapa. Pero pues sí coinciden las fechas, porque fue en septiembre cuando ellos acuden al santuario y efectivamente pues deja de fallecer la gente. Ya no aparecen registros, ya no hay mayores referencias. Hay a otras enfermedades, pero no a la epidemia del cólera. ¿Se detuvo la epidemia entonces? Sí, la población de Iztapalapa lo considera así, entonces por eso esta muestra de fe y de agradecimiento al Señor de la Cuevita. Y paradójico que esto empezó con una epidemia y que ahora, bueno, no se suspende, pero tiene todos estos cambios de los que hemos hablado a partir de otra epidemia, ¿no? Totalmente. Y además, pues, Mónica, también
decir esto que hemos estado comentando mientras sucede la representación y estamos aquí nosotros, la cuestión de los elementos que están añadiendo, ¿no? O sea, que justo es cultura popular. Hay cuestiones que tiene, por ejemplo, María, que no corresponden directamente a las escrituras, ¿no? Sino que tiene que ver con las adaptaciones que se realizan entre los mismos habitantes de los 8 barrios. Bueno, aquí vemos una apropiación maravillosa. Por ejemplo, el traje de la Virgen María cambia. Es azul hasta antes hasta la crucifixión. Y se vuelve negro después de la crucifixión y el Sábado Santo. Pero lo interesante, lo que me llama mucho la atención, es que representan a la Virgen con una aureola, como si ya fuera santa, como si ya estuviera muerta. Es algo impresionante, porque incluso para la actriz que representa a la Virgen debe ser muy complicado moverse con este artilugio encima. Lo más lógico de la historia sacra es que hubiera traído la misma ropa del día anterior, porque finalmente se había desgarrado las vestiduras por los ritos de defunción de la comunidad judía. Ahora, otro asunto que es interesantísimo es cómo se ponen a discutir los apóstoles en la representación de que, oye, sí, ¿lo crees? No, yo no lo creo. Eso obviamente no ocurrió así, porque era una cuestión de fe. O sea, no había, el único que tenía la duda real era Tomás. Pero hacen esta representación para verdaderamente dar a entender que había duda. Y eso es fascinante como representación de la historia sacra. Y de la duda, Sarai, nos vamos a otro pasaje de esta representación. Justo vamos a ver qué es lo que encuentra Tomás, el apóstol. Vamos a Iztapalapa. Justo en la... Ahí está bien ya. Sí. Dando la copa ahorita. La paz sea con vosotros. Yo soy. Mírenme y no teman. ¿Eres tú, maestro? ¿Eres tú, Jesús? Señor, qué gozo tan grande volverte a ver. La paz sea con ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Aquellos a quienes perdonen los pecados, perdonados les serán. Y aquellos a quienes se los retengan, retenidos les serán. Acércate a tu maestro, Tomás. No puede ser. Esto no puede ser posible. Mete aquí tu dedo. Examina las llagas de mis manos.
después las del costado. Y no seas ya más tiempo incrédulo, sino fiel. Tú has creído, Tomás, porque me has visto. Pero bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Estaba escrito: el Hijo del Hombre padecerá y al tercer día resucitará de entre los muertos para entrar en su gloria. Ustedes son testigos de ello. Ahora mi Padre Celestial está conciliado con el mundo. Y como Él me envió, yo los envío a recibir el Espíritu Santo. Suelten una paloma blanca. Vayan como ovejas entre los lobos. Hagan discípulos entre todas las naciones. Prediquen el Evangelio a toda la criatura. Enséñenles y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles y que entiendan todas las cosas que yo les he enseñado y ustedes han entendido. Enséñenles y prediquen el Evangelio. Enséñenles los mandamientos que les di. Practíquenlos para ser eternamente felices. Ahora, nuevamente abandono el mundo y voy donde está mi Padre. Señor, ¿por qué nos dejas? Nos haces falta. No deben temer, que yo estaré con ustedes cada día hasta la consumación del tiempo.
simientes de Abraham y de Jacob. Ya sobre la tierra afortunada de Judá ha descendido el Dios fuerte, el Dios poderoso, que llevará vuestro estandarte glorioso por todo Oriente. Corred, piadosas mujeres, sabios sacerdotes, esparcid tan fausta nueva por los dilatados confines de la Palestina. Hijos de Jerusalén, engalanaos como en la fiesta de los ácimos. Cantad como en la fiesta de los príncipes, porque aún esto, y cuando hagáis en honor a su advenimiento, será pobre y mezquino para obsequiar al Mesías Salvador de nuestra oprimida raza. Y de esta manera, con la ascensión de Cristo, de Jesús, llegamos al final de esta transmisión sin público, pero que millones de personas pudieron ver a través de los medios públicos de México. Un esfuerzo que tiene ahí a millones de televidentes, de millones de asistentes a esta tradicional representación, Saray. Así es, millones de personas que quizá la vieron por primera ocasión y que pudimos verlo a través de sus comentarios en redes sociales. Y pues un reconocimiento a todos los 8 barrios de Iztapalapa que realizaron, que cambiaron su dinámica para llevar a cabo esta representación, y para todo el equipo, tanto de Canal 11 como de las televisoras públicas que en Iztapalapa, aquí en el estudio, en cabina, pues han hecho posible que lleguemos hasta su casa a través de la señal del 11, a través de Facebook Live, de Periscope, y tenemos una invitación. Una invitación que nos vas a dar. ¿Cuál es esta invitación, Saray? La invitación es que después de que pues pase esta cuarentena también en nuestro país, en el mundo, se den un tiempo para ir a Iztapalapa, para que vayan a visitar este archivo histórico, para que vayan al Museo de la Pasión, donde pues se empezará a escribir una nueva historia. Sin duda alguna, y además una invitación a que estén muy pendientes, porque una vez que concluyan estas medidas que se toman por la pandemia COVID-19, seguramente habrá algún tipo de representación en Iztapalapa, algún tipo de recorrido por los 8 barrios. Y pues no nos queda más, Saray, que agradecer enormemente a nuestras invitadas. Mónica, Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto a estar ustedes. contigo, Saray. Ha sido un verdadero placer. Espacio. Totalmente, también agradecer a todos los que estuvieron a lo largo de este día acompañándonos. Y así, el 11 da fin a esta transmisión especial de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros todos estos días. Muy buenas noches.